Nitlajtos Náhuatl, en asociación con Molca, Escuela de Náhuatl, presenta Clases de Náhuatl, las efectivas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Clases de Náhuatl, las efectivas. Y el día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo decir las diferentes actividades que hacemos en nuestro hogar a través del día. Así que, comencemos. Para empezar, vamos a memorizar estos 10 verbos. Escucha y repite. Tenixsa. Desayunar. Altía. Bañar. Nakayoyeyekoa. Ejercitar. Tlachpana. Barrer. Momachtia. Estudiar. Tlacualchigua. Cocinar. Paca. Lavar. Notza. Llamar o hablar. Ixta. Ver. Cochi. Dormir. Muy bien. Senka Kuali. Ahora que ya tenemos nuestros primeros 10 verbos, vamos a repasarlos. Escucha y repite. Tenixsa. Altía. Nakayoyeyekoa. Tlachpana. Momachtia. Tlacualchigua. Paca. Notza. Ixta. Cochi. Ejercicio número 2. Observa la imagen y di en náhuatl lo que está haciendo cada persona. Después de un momento, escucharás la respuesta correcta. Tenixsa. Altía. Nakayoyeyekoa. Tlachpana. Momachtia. Tlacualchigua. Paca. Notza. Ixta. Cochi. Muy bien amigos, vamos progresando Senka Kuali. Para este siguiente ejercicio vamos a conjugar los 10 verbos que ya nos aprendimos en oraciones muy simples. Entonces, continuemos. Ejercicio número 3. Escucha y repite. Nehuatl Nitenixsa. Yo desayuno. Nehuatl Ninaltía. Yo me baño. Nehuatl Ninonakayoyeyekoa. Yo me ejercito. Nehuatl Nitlachpana. Yo barro. Nehuatl Ninomachtia. Yo estudio. Nehuatl Nitlacualchigua.
Yo cocino. Nehuatl nitlapaca. Yo lavo algo. Nehuatl nitenotza. Yo hablo con alguien. Nehuatl nitlihta. Yo veo algo. Nehuatl nicochi. Yo duermo. Antes de continuar, repasemos cómo se conjugan los diferentes tipos de verbos. Para iniciar, tenemos el verbo intransitivo tenixa, desayunar. Un verbo intransitivo, recordemos, es aquel en el cual no se necesita especificar qué cosa hacemos después del verbo. Como en este caso, podemos decir yo desayuno y podemos cerrar nuestra oración sin problema. Al conjugar los verbos intransitivos, se usa únicamente el pronombre sujeto ni, el cual en este caso nos está indicando que se está conjugando en primera persona, más el verbo. Como resultado final tenemos nitenixa. Ahora pasamos a los verbos reflexivos. En estos, la acción recae en la misma persona que realiza la acción. Y realmente son muy fáciles de entender porque en español son los que al usarlos tienen el pronombre reflexivo me. Por ejemplo, me peino, me siento, me baño. Y en náhuatl es muy parecida la conjugación. Para conjugar en primera persona vamos a traducir el me del español y en náhuatl se dice no. Entonces, para decir me baño, usamos el pronombre sujeto ni, más el pronombre reflexivo no, más el verbo altía. Como resultado, tenemos ninaltía. También recordemos que en náhuatl, al conjugar un verbo, no pueden ir dos vocales juntas en la misma palabra, por regla gramatical. Así que se cancela la o del pronombre reflexivo no y por eso queda ninaltía. Y para terminar este repaso tenemos los verbos transitivos. En estos siempre se tiene que especificar la persona o cosa que se hace después del verbo. Para que entiendan, mejor veamos cómo conjugar el verbo notza, llamar. Tanto en náhuatl como en español, es un verbo transitivo, por lo cual no podemos simplemente decir yo llamo. Tenemos que completar la oración con un objeto directo, que en este caso diremos nocniuj, a mi hermano. En náhuatl, además de poner la palabra nocniuj después del verbo conjugado, en la conjugación del verbo también se va a agregar el objeto directo representado con una K. Y nuestra oración final queda de la siguiente forma: Nik notza nocniuj. Llamo a mi hermano. Tenemos el pronombre sujeto ni, más el objeto directo K, más el verbo y seguido de la especificación del objeto directo, en este caso nocniuj, mi hermano. Otro detalle de los verbos transitivos es que siempre llevan algún objeto directo. Cuando no quieres especificar una persona o cosa, podemos usar otros objetos directos. En este caso se usa tla, que en español significa algo, y también te, que en español significa alguien. Por ejemplo, nitlanotza, llamo a algo. Nitenotza, llamo a alguien. Otros ejemplos: nitlihta, veo algo. Recordemos que en la conjugación de un verbo en náhuatl no pueden ir dos vocales juntas. Por eso se cancela la A de tla y nos queda como resultado final nitlihta. Y tenemos el otro ejemplo: niteihta, veo a alguien. Y con eso terminamos nuestra explicación. Ahora sí, continuemos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio necesitan aprenderse estas tres palabras:
Tlanechtli, mañana. Teotlac, tarde. Tlayohua, noche. Otras palabras que tienes que aprender. Ipan. Ipan es una preposición que en español significa en. En náhuatl, el pronombre personal yo se puede decir de diferentes formas. Una de ellas es nehuatl, que ya la hemos estado usando. Y a continuación usaremos la siguiente forma, que es una abreviación de nehuatl, nej. Y ambas significan yo. Muy bien, ahora que ya se las aprendieron, continuemos. Ejercicio número 4. Escucha y repite. Ipan tlanechtli nej nitenixsa. En la mañana yo desayuno. Ipan tlanechtli nej ninaltia. En la mañana yo me baño. Ipan tlanechtli nej ninonakayoyeyekoa. En la mañana yo me ejercito. Ipan tlanechtli nej nitlachpana. Ipan teotlac nej ninomachtia. Ipan teotlac nej nitlacualchiua. Ipan teotlac nej nitlapaca. Ipan teotlac nej nikpaca tlaquentli. Ipan tlayohua nej nitenotza. Ipan tlayohua nej niknotza nokniuj. Ipan tlayohua nej nitlihta. Ipan tlayohua nej nikihta tebe. Ipan tlayohua nej nikochi. Muy bien, mis amigos, eso fue todo por esta clase. Vamos progresando y no dejen de estudiar. Nos estamos viendo y escuchando la siguiente clase. Tohtaskej.